Siempre había sido más cercana a mis abuelos maternos. Me encantaba pasar tiempo con ellos. Una de las cosas que más me gustaba era acostarme en el suelo cuando mi abuela terminaba de trapear el piso. La sensación del frío contra mi cuerpo me encantaba. Cuando podía, también ayudaba con los animales. Cosas sencillas, como darles de comer a los puercos o ir al río a bañar a los perros. También me gustaba ayudar en la cocina. De hecho, fue mi abuela quien me enseñó a echar tortillas en el comal. Les contaré de una ocasión en específico. Recuerdo que fui a visitarlos por unos días en su finca. Normalmente lo hacía con mis hermanos, pero en esa ocasión me tocó ir sola. Mi mamá no quería darme permiso, porque había estado lloviendo mucho y el camino era algo peligroso. Pero aún así, le insistí hasta que, gracias a mi padre, lo logré. Mi abuelita me recibió con un plato de arroz, frijoles y un enorme pedazo de queso a un lado. Con la humedad del clima, la comida me supo a gloria. Al día siguiente me tocó ir a darle de comer a las gallinas. Estas casi siempre estaban en el patio trasero. Lo que hacía mi abuelita era tomar un pequeño recipiente con el maíz. Lo comenzaba a sacudir para llamar a los animales. A mí me divertía mucho hacerlo porque jugaba con las gallinas. Primero las llamaba y les tiraba solamente unos cuantos granos de maíz. Las aves me seguían y me rodeaban por todos lados. En algunas ocasiones, lo que hacía era meterme entre los árboles y caminar unos cuantos metros alejándome de la casa. Eso me gustaba mucho. En mi inocencia, me imaginaba que era como una líder, avanzando mientras me reía sola y tiraba los granos a los costados. Bueno, en esa ocasión fue casi lo mismo, salvo que las aves comenzaron a seguirme con mucha más rapidez, haciendo que me alejara de la finca sin darme cuenta. Seguí sacudiendo el recipiente frente a mí, provocando que todas las gallinas se juntaran a mi alrededor. Después lancé el maíz a unos cuantos metros de distancia. Las aves se amontonaron para comer. Yo las miraba con atención. En eso, noté un movimiento por el rabillo del ojo. Levanté la mirada y giré el rostro hacia esa dirección. Había una mujer parada a un lado de un árbol. Se estaba asomando detrás del tronco. La silueta parecía tener su atención sobre los granos en el suelo. A lo lejos, su cabello parecía húmedo. Caía sobre su rostro pálido, llegando un poco más abajo de sus hombros. Nunca la había visto. De ser así, la recordaría, ya que tenía algo extraño en su cara. Era como un bulto oscuro en su mejilla. Le cubría casi la mitad del rostro. La silueta me dio miedo. Era muy delgada. Podía ver una de sus manos sosteniéndose del tronco. Sus dedos eran muy largos. Lo que pasó después me dejó la sangre helada. La mujer rápidamente se acercó a las gallinas. No sé cómo explicar su movimiento. No caminaba como una persona normal. De hecho, era muy torpe, como si estuviera a punto de caer. De pronto, bajó sus manos al piso y comenzó a caminar en 4 patas. Su espalda estaba arqueada, como la de un gato. Me eché hacia atrás. Las gallinas salieron corriendo y la cosa se agachó sobre los granos de maíz. Se los estaba comiendo directamente del suelo. No sé cómo explicarlo, pero mi cuerpo se quedó helado. Mis piernas no respondían y sentí que me faltaba la respiración. Ella comía con desesperación. Podía ver cómo mordía incluso la tierra. En ningún momento cerró los ojos. Los mantenía bien abiertos mientras llenaba su boca con granos de maíz.
Su cuerpo me daba escalofríos. Aún recuerdo la forma en cómo estaba inclinada en el suelo y los ruidos tan extraños que hacía. Era como si estuviese intentando hablar, pero no podía. Tenía una bola extraña en su espalda, como una joroba que resaltaba por el volumen. De repente, levantó el rostro y miró hacia mi dirección. Mi corazón latía muy rápido. Fue como si de repente todo a mi alrededor se volviera silencio. Lo único que podía escuchar era cómo mascaba el lodo en su boca. Caminé rápidamente hacia atrás. Casi me caigo de espaldas, pero logré mantener el equilibrio. Aquella cosa comenzó a cambiar de postura. Parecía que estaba intentando ponerse de pie. No lo pensé más y me eché a correr. Avanzaba entre los árboles a paso apresurado. A pesar de ser de día, las sombras de las ramas provocaban que el ambiente fuera más oscuro de lo habitual. Sentí una pesadez horrible en la espalda. Un hormigueo me hacía creer que aquella cosa iba a lanzarse sobre mí en cualquier momento. Giré el rostro y pude ver a aquella mujer moviéndose detrás de mí. Lo hacía torpemente, balanceando su cuerpo de izquierda a derecha. Sus piernas eran muy delgadas, al igual que el resto de sus extremidades. De repente, soltó un sonido extraño. Era como el canto de un gallo, aunque al mismo tiempo diferente, como si estuviera mezclado con el lamento de una persona. Les juro que sentí como si mi alma abandonara mi cuerpo. Fue una sensación de profundo terror. Solté un grito y corrí aún más rápido. Mantuve mi atención al frente durante el resto del trayecto. Seguí escuchando el horrible sonido del gallo detrás de mí. La presión en mi pecho aumentaba con rapidez. Cuando logré salir del bosque, lo primero que hice fue correr a la casa. Grité el nombre de mi abuela como loca. Mi garganta dolía, pero eso no fue impedimento. Entré alterada a la cocina. Ella se puso de pie muy asustada mientras yo la abrazaba. De repente rompí en llanto. Mi cuerpo temblaba sin control. Mi abuela me preguntaba una y otra vez qué pasaba, pero yo ni siquiera sabía qué decirle. Me daba mucho miedo ver por la puerta. Creía que aquella mujer estaba allá afuera y que pronto iba a entrar. Pasaron varios minutos hasta que pude calmarme. Mi abuelo también estaba preocupado. Ninguno entendía qué pasaba, y cuando les expliqué, las cosas fueron peores. No me creyeron. Lo podía ver en sus rostros. Les señalaba con el dedo hacia los árboles, donde las sombras se extendían a lo lejos. Pero nada apareció. Las hojas solo se movían con el viento. Yo quería irme con mis papás, regresar a mi pueblo y no volver jamás a la finca de mis abuelos. No se imaginan el horror que sentía. Mi abuelito intentó tranquilizarme. Incluso me tomó de la mano y me dijo que iríamos a ver juntos. Pero yo, temblando y huyendo de él, le dije que no. Lloraba y nada podía calmarme. No pensaba acercarme al bosque por nada del mundo. Esa noche, a pesar de mis súplicas, me quedé en la finca. De más está decir que no pude dormir. Me quedé sentada en la cama llorando. Miraba para todos lados. Creía que aquella mujer saltaría sobre mí entre las sombras. Mi abuela me repetía que no pasaba nada y que intentara dormir. Incluso me dejaron dormir con ellos. Pero eso no fue suficiente. Mi abuela notó que estaba nerviosa, así que me abrazó. Terminamos haciendo una pequeña oración. Cuando por fin me quedé dormida, no dejé de tener pesadillas. Me veía a mí misma en el bosque, el sonido del recipiente con los granos de maíz,
no salía de mi cabeza. Miraba para todos lados para ver de dónde provenía, hasta que me di cuenta de que lo tenía esa mujer. Me miraba con una sonrisa en la cara, mientras sacudía el envase entre sus dedos largos. Yo corría, pero sentía que no avanzaba. Por más que intentaba alejarme, me era imposible. Quería gritar, pero tampoco funcionaba. La voz se quedaba atrapada en mi garganta, y la agonía golpeaba mi pecho con intensidad. Ese bulto estaba cada vez más cerca. Mi abuela me dijo que esa noche me sacudió hasta que pudo despertarme. Yo gritaba como una loca y daba manotazos por todos lados. Al día siguiente, me tuvieron que llevar al pueblo. No podía quedarme ni un momento más en ese lugar. Cuando mi mamá me vio, se preocupó. Pensó que me había atacado algún animal o que me había caído en la finca. Buscó un montón de explicaciones. Intentó justificar que lo que yo decía no era verdad. Recuerdo que en su momento me sentí molesta porque no me creían. Era pequeña y me sentía muy mal. Conforme fueron pasando las semanas, el miedo disminuyó. Todos los adultos me decían que no había sido real, que seguramente lo había imaginado. Supongo que al final terminé creyéndolo. Me era más fácil pensar que todo estuvo en mi cabeza. Pero ahora, de grande, el recuerdo de esa mujer aún no sale de mi mente. La puedo ver moverse frente a mí, agachada sobre el suelo comiendo el maíz, llenándose la boca de lodo. Esa experiencia me sirvió para confiar en mis hijos. Cuando me dicen que se sienten incómodos en algún lugar o que no quieren dormir solos en su habitación, yo les creo. Recuerdo que en una ocasión mi hija, la más pequeña, vino corriendo hacia mí. Decía que había una mujer arriba del refrigerador. Siempre que pasaba por ahí, la silueta la llamaba con la mano. Al principio me justifiqué de la misma manera, pensando que tal vez no era real. Pero fueron varias veces que mi niña me lo dijo. Notaba el miedo en su cara y su voz temblaba. Desde entonces, preferí ser cautelosa y no permitir que viviera algo parecido a lo que yo viví. Siempre he creído que los niños son más sensibles a este tipo de cosas y que, de alguna manera, están más conectados a ese mundo. Mi nombre es Genaro. Mi experiencia paranormal ocurrió hace algunos años, cuando trabajaba con mi cuñado en una estación de gasolina a las afueras del pueblo. Yo ayudaba en el turno nocturno y siempre me tocaba cerrar la estación en las noches. La zona era algo solitaria y aunque no solíamos tener muchos clientes después de las 10 de la noche, era mi responsabilidad asegurarme de que todo quedara bien cerrado y en orden. Normalmente la rutina era simple: cerrar las bombas, verificar las cajas y asegurar las puertas. En una ocasión estaba trabajando solo, ya que mi cuñado tenía otros compromisos. A eso de las 11:30 de la noche, empecé a cerrar la estación. Ya había bajado las persianas y me disponía a asegurar las bombas cuando algo llamó mi atención. Un ruido sordo resonó detrás de la tienda. Al principio pensé que podría ser un animal o el viento, ya que esa parte de la estación daba hacia un descampado. No le di mucha importancia y seguí con mi labor. Estaba cerrando la bomba más alejada de la tienda, cuando de repente vi algo moverse entre las sombras cerca de uno de los postes de luz. Parecía la figura de un niño, pero al principio lo confundí con una planta o algún objeto olvidado. Lo miré con más atención y distinguí claramente una cabeza y la parte del cuerpo.
Mi primer pensamiento fue que tal vez se trataba de algún niño que vivía en los alrededores, aunque era muy raro que anduviera solo a esa hora de la noche. Llamé. ¿Hola? ¿Estás bien? Pero no obtuve respuesta. Decidí acercarme lentamente, saliendo de las bombas y caminando hacia el poste. A medida que me acercaba, la figura se movió rápidamente, ocultándose detrás del poste, y luego echó a correr hacia el descampado. Pude ver claramente cómo su pequeña silueta desaparecía en la oscuridad. Era obvio que era una persona, no podía ser un animal. Lo que más llamó mi atención fue la manera en que se movía. Sacudía las manos mientras corría, como si tratara de mantener el equilibrio. Caminé un poco más hacia la dirección donde se fue, pero no lo vi más. Fue como si simplemente se hubiera desvanecido en la oscuridad. Lo primero que pensé fue que tal vez era algún chaneque o duende, de los que a veces escuchaban historias en nuestra región. Me apresuré a terminar de cerrar la estación. Cuando llegué a casa, le conté a mi hermana lo que había visto. No le dio mucha importancia y me dijo que probablemente sería un niño en los alrededores jugando, o algún tipo de ilusión causada por el cansancio. Unos días después, volví a cerrar la estación, pero esta vez era casi la medianoche. Hacía más frío y el viento soplaba con fuerza, haciendo que los letreros y anuncios de la estación se movieran. La sensación de incomodidad que me invadió cuando llegué. Sentí una pesadez en la espalda, como si algo o alguien me estuviera observando a lo lejos. Intenté tranquilizarme pensando que solo eran nervios por el incidente anterior. Mientras terminaba de revisar las bombas, sentí una punzada en el pecho. Levanté la vista y justo a unos metros de distancia, entre las sombras del área de servicio, vi de nuevo al mismo niño. Estaba de pie, mirándome fijamente. Era un niño de no más de 10 años, pero algo no estaba bien. Su piel tenía un tono pálido, casi grisáceo, y sus ojos parecían vacíos, como si no tuviera vida. Su estómago estaba ligeramente hinchado, lo que me provocó un escalofrío. Mi cuerpo se tensó y sentí como si el aire a mi alrededor se enfriara de golpe. El niño levantó las manos y empezó a abrir y cerrar las palmas, como si estuviera saludándome o pidiendo ayuda. Pero sus manos, al igual que el resto de su cuerpo, eran anormalmente pálidas, casi azuladas. Le grité, ¿qué quieres? Pero no obtuve respuesta. Mi cuerpo entero se sentía helado, así que como pude, me giré para correr hacia la tienda. Al hacerlo, casi tropecé con los dispensadores de gasolina, pero logré mantener el equilibrio y me metí entre los surtidores, buscando un lugar seguro. Me escondí detrás de unos surtidores, observando desde las sombras cómo aquella figura del niño seguía parada en el mismo lugar, como si estuviera esperando algo. En un momento, el niño comenzó a moverse lentamente hacia la entrada de la tienda, pero se desvió y, para mi alivio, lo vi desaparecer en la oscuridad de la carretera que estaba detrás de la estación. Me quedé escondido un rato, temblando y vigilando que no regresara. Cuando estuve seguro de que se había ido, salí y terminé de cerrar la estación rápidamente. No podía quedarme más tiempo allí. El miedo y el nerviosismo me dominaron, así que me fui directo a la casa. Cuando llegué, mi hermana notó mi expresión pálida y me preguntó qué me había pasado. Le conté todo, incluso lo del niño que había visto días antes. Ella me miró con preocupación y me sugirió que quizás solo estaba viendo cosas por el cansancio, pero en el fondo
Su expresión me decía que me creía. Unos días después, mi cuñado volvió a trabajar conmigo en la estación. Le conté lo que había ocurrido, aunque me dio un poco de vergüenza, como si estuviera hablando de una fantasía infantil. Mi cuñado se rió y me dijo que seguramente había sido mi imaginación. Juntos terminamos de cerrar la estación esa noche, pero la sensación incómoda en el aire no se fue. Pasaron unos meses y ya no volví a ver al niño, pero la imagen de su rostro y la manera en que me saludaba se quedó grabada en mi mente. A veces, cuando cierro la estación de noche, aún miro de reojo hacia la carretera, temiendo que esa figura pálida vuelva a aparecer entre las sombras. Mi nombre es Domingo, y durante algunos años de mi juventud trabajé en una planta eléctrica. Para ese entonces tenía casi 18 años. Mi trabajo consistía en revisar los equipos y hacer rondas de seguridad por la planta. Venía de una familia humilde, así que necesitaba ayudar a mis padres, y este empleo me permitía ganar lo suficiente para la comida de mi familia. La planta eléctrica estaba a las afueras de la comunidad, como a unos 10 minutos de distancia de la última casa del pueblo, cerca de un bosque. La mayor parte del tiempo trabajaba durante las noches, y en varias ocasiones me tocaba cerrar la planta solo. Aunque viví varias situaciones inexplicables, afortunadamente no pasó del susto. Recuerdo que en una ocasión estaba por hacer el cierre de la planta y ocurrió algo que nunca olvidaré. Era una noche sin mucha iluminación. La única luz que tenía provenía de la luna y de una linterna de baterías que no era muy potente. Podía escuchar el sonido del viento entre los árboles cercanos y el leve zumbido de los generadores a lo lejos. Mientras caminaba hacia la puerta principal, una figura a la distancia llamó mi atención. Parecía una persona de pie junto a uno de los generadores. Al principio pensé que se trataba de algún compañero que había olvidado algo, pero luego me di cuenta de que la silueta se movía de una manera extraña. Era como si estuviera flotando a unos centímetros del suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que estaba viendo no tenía lógica. Apagué mi linterna para no llamar la atención de lo que fuera aquello. Solo con la luz de la luna pude ver más claramente aquella figura. Era alta y su sombra se desplazaba con facilidad, como si no tocara la tierra. Poco después, esa cosa se perdió entre las sombras del bosque cercano. Intenté encontrar una explicación lógica. Quizás se trataba de una ilusión o de algún animal, pero durante el camino de regreso a casa, no podía evitar sentirme observado. Tenía la extraña impresión de que alguien o algo me seguía. Pasaron algunos meses sin más novedades, pero cada vez que me quedaba tarde en la planta, no podía dejar de recordar aquella silueta. Evitaba darle muchas vueltas al asunto, pero me mantenía más atento de lo habitual. Una noche me encargaron revisar un área de mantenimiento de la planta, donde había equipos antiguos que necesitaban ser desechados. Este lugar estaba en una zona apartada, y debido al tamaño de los equipos, me tomó varias horas terminar el trabajo. Cuando vi la hora, ya eran casi las 10 de la noche, pero no quería dejar el trabajo a medias. Decidí terminarlo de una vez. Estaba solo en la planta y me concentré en mi tarea cuando de repente escuché una voz a mi lado. «¿No tienes dinero que me regales?», me dijo una mujer. Di un brinco del susto y me alejé de la sombra que estaba cerca de mí. Le respondí entre nervioso y molesto que no tenía dinero, pero la verdad es que estaba asustado. En la poca luz que había, apenas podía distinguir su rostro. Tenía una larga melena oscura y su voz era aguda,
casi como un susurro. Me quedé paralizado cuando noté algo en su cara. Sus ojos eran exageradamente grandes y brillaban en la oscuridad. Estaban más blancos que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. «Dame dinero», me repitió con esa voz aguda y perturbadora. Por un momento pensé que se trataba de una vagabunda o alguien que se había perdido, pero algo en su presencia me inquietaba profundamente. Intenté ignorarla y continuar con mi trabajo, pero ella no se movió ni un centímetro. Su respiración era profunda, y cada vez que exhalaba, soltaba un gruñido como si estuviera enferma. Terminé rápidamente lo que estaba haciendo y empecé a caminar hacia la salida de la planta. Pero para mi sorpresa, ella me siguió. No dejaba de pedirme dinero, y con cada paso que daba, sentía su presencia más cerca. A lo lejos, pude ver las luces de las casas del pueblo, lo cual me dio algo de alivio. De repente, un silencio abrumador nos envolvió. Era como si todo el sonido hubiera desaparecido de golpe. El único ruido que podía escuchar era el de mis pisadas y las de la mujer a mi lado. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero algo llamó mi atención. Miré de reojo y noté que la figura a mi lado no era la misma mujer delgada que había visto antes. Ahora era más grande, corpulenta. Sentí un miedo indescriptible cuando giré el rostro ligeramente y me di cuenta de que aquello no era humano. La criatura tenía un hocico largo, como el de un animal, y sus brazos eran gruesos y poderosos. Pero lo que más me aterró fueron sus orejas, que parecían cuernos que sobresalían en la oscuridad. Desvié rápidamente la mirada hacia el frente, rezando en voz baja para que aquello desapareciera. La cosa empezó a imitarme, repitiendo mis rezos en tono burlón y chillón. El pánico se apoderó de mí. Sentía que mi cuerpo no respondía y que cada vez avanzaba más despacio. Esa cosa se reía suavemente, casi rozando mi piel. El calor que sentía a su lado era sofocante. Por fin llegué a una de las casas del pueblo. Sin dudar, golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Eran casi las 11 de la noche, pero no me importaba. Mi cuerpo temblaba mientras golpeaba la madera con los nudillos. Poco después, un hombre se asomó por la ventana. «¿Qué quieres?», preguntó con desconfianza. Me reconoció porque yo pasaba por su casa todas las semanas a revisar el medidor eléctrico de su casa. Le expliqué temblando que necesitaba hablar con él. Volví la cabeza hacia atrás y para mi sorpresa, no había nadie. Solo las sombras de los árboles iluminada por la luz de la calle. El hombre me abrió la puerta, confundido, y me preguntó qué hacía tan tarde en la calle. Aún en estado de shock, apenas logré articular palabra. Finalmente, le pregunté si tenía algún problema con el medidor, solo para justificar mi presencia ahí. El hombre me miró desconcertado y respondió que no. Me preguntó varias veces si todo estaba bien, y yo solo asentí, aunque era evidente que algo andaba mal conmigo. Regresé a casa en estado de pánico, y mi madre notó de inmediato que algo estaba mal. Me hizo muchas preguntas, pero yo solo le dije que había sido seguido por un perro. Esa fue la única excusa que se me ocurrió en ese momento. La mañana siguiente, durante el desayuno, decidí contarle la verdad. Le expliqué todo lo que había pasado y la terrible sensación que sentí. Mi madre me escuchó con atención y me dijo que sin duda algo oscuro me había acercado esa noche. Quizá un nahual, comentó. Desde ese día, mi madre me pidió que no volviera a trabajar de noche cerca de la planta eléctrica,
y que evitara estar solo en lugares oscuros. Ella tenía miedo de que terminara como otros que habían tenido encuentros similares. Hasta el día de hoy, el miedo que sentí aquella noche no tiene comparación. Aún recuerdo la voz burlona de aquella criatura, imitando mis rezos mientras se acercaba más a mí. Mi nombre es Andrea, tengo 33 años. La historia que les quiero contar no me ocurrió a mí. Fue una experiencia que vivió una tía algunos años atrás, cuando había comprado una nueva casa. Para ese entonces yo tenía 19. La propiedad como tal ya estaba construida. Mi tía Verónica solamente quería arreglar uno que otro detalle antes de mudarse. Al final, por cuestión de presupuesto y mano de obra, terminó moviéndose a su nuevo hogar casi 6 meses después de haberlo comprado, y estaba muy emocionada porque ya no quería vivir con su suegra. En lo que cabe, se llevaban bien, pero quería tener su espacio en donde vivir. Para ese entonces, mi tía no tenía hijos, solamente su esposo. Habían comprado la casa entre los dos, y les hacía mucha ilusión poder comenzar esa nueva etapa. Se lo platicaban casi a todo el mundo. Sin embargo, ella pronto comenzó a decir que el lugar se sentía incómodo. Había algo en la propiedad que no la convencía. No le gustaba quedarse sola. De hecho, se sentía tensa siempre que lo hacía. Su casa quedaba del otro lado del pueblo, como a 30 minutos más o menos de la mía. Aunque vivíamos en una comunidad pequeña, no estaba muy retirado. En una ocasión, me invitó a quedarme con ella a dormir. Esto porque mi tío no estaría por unos días y le daba miedo estar sola. Mis padres me dieron permiso, así que lo hice. Aunque es verdad que a mí la idea no me agradaba mucho. Hasta ese entonces, no había vivido nada paranormal en esa casa, pero mi familia ya tenía una que otra historia en ese lugar. Todo comenzó cuando el esposo de mi tía comentó en una reunión familiar que en una ocasión estaba acostado en la sala y le apagaron el ventilador. La primera vez que pasó, se paró a encenderlo de nuevo. La segunda también, pero la tercera vez ya comenzó a sentirse incómodo. Creía que se trataba de un error en el producto, así que simplemente se quedó acostado en el sofá. Pronto el calor comenzó a provocar que sudara. Estaba a punto de pararse de nuevo, cuando escuchó cómo el ventilador hizo clic, como si alguien hubiese presionado el botón para encenderlo. Mi tío describe que se sintió muy nervioso. Fue como si un frío recorriera su columna vertebral hasta sus hombros. En otra ocasión, fue uno de mis primos quien nos platicó su caso. Fueron a visitar a mi tía para ver cómo había quedado la nueva casa. Estuvieron platicando por un ratito en la sala. Momentos después, mi primo le preguntó dónde estaba el baño. Le señaló que estaba justo al final del pasillo. Él describe que cuando se estaba lavando las manos antes de salir, se percató de cómo algo pesado se colocó en su hombro. Sintió que su cuerpo se congeló por completo. Se sentía como una mano. Intentó calmarse, pero la incomodidad no se iba. Fue hasta que salió del baño que sintió que la mano se le quitó de encima. Vamos a decir que esos dos motivos fueron las razones principales de mis nervios, pero al mismo tiempo me repetía que solamente me quedaría una noche. Además, a mí nunca me había pasado nada extraño y tendría la compañía de mi tía. Recuerdo muy bien que esa noche mi tía encargó la cena y nos sentamos en la sala para platicar un rato. Ambas íbamos a dormir en el cuarto de visitas, ya que ahí había 2 camas. Como a eso de las 11 de la noche nos acostamos. Yo no tenía sueño. Normalmente solía dormir mucho más tarde y no quería utilizar el celular para no molestar con la luz. Así que comencé a contar ovejas en mi mente,
pero tampoco funcionaba. Poco después, escuché como mi tía roncaba a un lado. Esto me hizo sentir un poco más tensa. Quería dormirme, pero sencillamente era imposible. En ese momento sentí como la cama se movió, como si lo hubiesen empujado con rudeza. Me quedé quieta. Creí que tal vez estaba temblando. Esperé a que sucediera de nuevo, pero no se repitió. Me di media vuelta para ver si mi tía había reaccionado, pero parecía seguir dormida. Volví a cerrar los ojos e intenté descansar, pero un movimiento me tomó por sorpresa. Era como si estuvieran empujando el colchón desde abajo. Lo podría comparar como si una mano estuviera tocando. Al principio sentí la presión cerca de mi cuello. Después bajó por mi espalda. Los vellos de mi cuello se erizaron. Un aire frío me sopló en la nuca. Llamé el nombre de mi tía, pero por su respiración parecía seguir dormida. Después de unos segundos, el movimiento se calmó. Yo estaba algo inquieta. Pensaba en ponerme de pie, pero tenía miedo. Levanté una vez más la voz, pero seguía sin respuesta. Pronto logré distinguir como si algo se estuviera arrastrando en el suelo. Estaba justo a mi lado. Podía percibir el ruido muy cerca de mi oído. Era lento y pesado. Pensé que había alguien saliendo de mi cama. Un nudo se formó en mi garganta. Aún tenía mis ojos cerrados y no pensaba abrirlos para nada. Les juro que escuchaba como si alguien se estuviese poniendo de pie a un costado mío, del lado contrario a donde mi tía estaba acostada. Grité más fuerte su nombre hasta que escuché que se despertó. Asustada, me preguntó qué pasaba y rápidamente se puso de pie para encender la luz. Abrí los ojos y corrí hacia donde ella estaba. Yo estaba aterrada. No dejaba de ver hacia la cama. Sin embargo, ahí no había nada. Le dije a mi tía exaltada que había alguien en el cuarto. Ella me sacó de la habitación mientras la revisaba. No encontró nada y la casa estaba cerrada. Estábamos solas. Por la cara de mi tía podía jurar que me creyó. Ambas nos fuimos a la cocina y estuvimos ahí por un buen rato. Nos dejamos de mirar en dirección a la habitación de invitados. ¿Ya bendijiste la casa?, le pregunté aún nerviosa, a lo que respondió que lo habían hecho en 2 ocasiones, pero seguía sintiendo que había algo extraño. A veces creo que me están haciendo brujería, me confesó en tono serio. Ya no entendía por qué su casa se sentía así. Desde que se mudaron, no estaba cómoda, y mucho menos cuando se quedaba sola. Se sentía vigilada. Le propuse ir a dormir a casa de mi mamá, así ambas estaríamos más tranquilas. Pero algo triste, me mencionó que no quería irse. No permitiría que la sacaran de su hogar. Ambas nos encerramos en su cuarto. Difícilmente pude dormir esa noche. Seguía pensando que aquella cosa estaba justo en la habitación del lado. Cualquier ruido me alteraba, incluso los perros que ladraban afuera. Días después, y por recomendación de mi abuela, mi tía fue a visitar a un curandero para que le hiciera una limpieza a la casa y al terreno. Tal vez podía ayudar a que las malas energías se fueran. No supe mucho acerca de lo que pasó después, solo lo que mi madre me dijo. Según ella, el curandero le aseguró que en su casa habían esparcido tierra de panteón. Lo más probable es que haya sido durante la remodelación. Esto provocó que la energía se quedara impregnada en los cimientos. El curandero hizo varias visitas a la propiedad y las vibras parecieron mejorar en cada una de ellas. Algo que llamó mucho la atención fue que mi tío se empezó a enfermar, hasta el punto que lo tuvieron que internar.
estaba teniendo problemas para respirar. La familia le atribuyó a la posible brujería que le estaban haciendo, pero nunca se pudo llegar a una conclusión clara. Mi tía desconfiaba de todos. No aceptaba nada de nadie, tampoco de la familia. La mujer lloraba, no entendía quién quería hacerle daño. El curandero le explicó que muchas veces no existe un motivo como tal. Las personas sencillamente pueden tener envidia sin ninguna razón en especial. Actualmente mi tía está esperando su tercer hijo. Sigue viviendo en la misma casa, pero esta vez se le ve mucho más contenta. Esa fue la única experiencia paranormal que viví ahí. Aún así, me bastó para no querer volver a experimentar algo parecido. Incluso llegué a dormir en muchas ocasiones con la luz encendida. Me daba mucho miedo salir de la cama hasta para tomar agua. Siempre rezaba para no volver a sentir o escuchar nada debajo de mi colchón. Puedo jurar que era una mano la que se movía debajo de mí aquella noche. Percibía cómo se deslizaba de un lado a otro. Mi nombre es Esteban. Tenía 20 años. Estaba viviendo en la casa de mis abuelos. Esta se encontraba en Guerrero, y cada tanto viajaba para ver a mis padres, que vivían a unas 8 horas de distancia. No sé exactamente cuándo comenzó todo, pero lo que sí recuerdo son las pesadillas. Eran sueños tan reales que cuando me despertaba en las madrugadas, me preguntaba si todo estaba en mi cabeza. Me soñaba siempre en una iglesia. No la recordaba de ningún lado. No creía haberla visto antes. El lugar era enorme. El pasillo principal se extendía frente a mí hasta llegar al altar. Lo que siempre llamaba mi atención era el Cristo que se balanceaba del techo. Era enorme e imponente. Parecía estar hecho de madera oscura. La primera vez que se lo mencioné a mi madre fue cuando estábamos hablando por teléfono. Le hablé de lo extraño del sueño y lo incómodo que me ponía. Mamá siempre había sido muy apegada a la iglesia y me comentó que lo más probable es que sería la manera en la que Diosito se comunicaba conmigo. Yo le di la razón, pero para ser sincero, esa iglesia no se sentía bien. Estaba llena de sombras y el Cristo que daba la bienvenida era sencillamente inquietante. Aún así me dije que tal vez el estrés era el causante. Lo más probable es que tal vez la rutina en la casa del abuelo y la preocupación por mis padres me estaban pasando factura. Con el paso de los días empecé a sentirme muy cansado. No era nada parecido a la fatiga de las caminatas por el terreno del abuelo. Esto era diferente. Lo podía describir como un peso extra en mis hombros, como si estuviese cargando algo más conmigo. Incluso algunos vecinos que frecuentaban la casa del abuelo me comentaban que se notaban mucho mis ojeras y que en varias ocasiones mi mirada se perdía en la nada. Seguí justificándome. Los sueños, el cansancio, las distracciones. Todo debía ser por estar lejos de mi familia. Lo que ya no me gustó fue cuando empecé a despertarme en las madrugadas. Mi habitación en la casa del abuelo era pequeña. No tenía muchas cosas, solo una mesita y una cama. Me recuerdo que en una ocasión me desperté de golpe porque escuchaba que alguien estaba susurrando. Giré el rostro hacia una esquina. A pocos metros de mí había alguien arrodillado. Parecía tener la complexión de un hombre. La figura me tomó por sorpresa. Mi corazón se aceleró rápidamente. Lo que más llamó mi atención fue que, a pesar de que la silueta estaba sobre sus rodillas, era muy imponente. La luz que se filtraba por la ventana me permitía distinguir algunos rasgos en su rostro. Tenía sus manos cerca de su boca y la cabeza ligeramente agachada. Estaba rezando. Me moví lentamente sobre las sábanas,
Quería salir corriendo, pero no sabía cómo. Pensaba que algún extraño había entrado a la casa. Desvié la mirada por unos segundos para buscar mi celular. No lo encontré por ningún lado. Volví a ver hacia la misma dirección y, para mi sorpresa, la figura ya no estaba. Se había desvanecido. Me quedé sentado al borde del colchón sin entender lo que estaba pasando. Mi respiración estaba muy agitada. Sentía mi cuerpo mucho más pesado. Pensé en llamarle a mi familia, pero era casi las 2 de la mañana y no los quería asustar. Unos días después, mi madre me vio y notó algo extraño en mí. Me mencionó que me encontraba mucho más pálido de lo habitual. Además, le parecía que no estaba comiendo bien. «Hay algo diferente en ti, hijo», me comentó mientras cenábamos. «No sé qué es, pero noto algo en tu mirada», añadió preocupada. Yo, algo incómodo, le dije que seguramente era el cansancio. Le pedí que no habláramos del tema. Quería tomarme un respiro. Creí que estar en la casa del abuelo me haría sentir mejor, pero la situación empeoró rápidamente. Una mañana, mi madre me preguntó algo que me dejó confundido. «¿No te acuerdas de lo que pasó anoche?», me dijo en tono bajo mientras estábamos en la sala. Yo le miré extrañado y le respondí que no. Según ella, me levanté dormido e intenté abrir la puerta de la casa. La golpeaba con mucha fuerza. Esto la asustó y salió corriendo para ver qué pasaba. Me vio dejando caer el puño contra la entrada de metal con intensidad. Ella se me acercó lentamente. Yo tenía la mirada perdida y ni siquiera parpadeaba. Me habló, pero la ignoré. Intentaba abrir la puerta, pero estaba bajo llave. Como pudo, trató de llevarme de regreso al cuarto. Le costó trabajo porque yo no quería moverme. Yo no sabía si creer en sus palabras, pero parecía que mi madre hablaba en serio. Lo notaba en la forma en cómo me miraba. Lucía genuinamente preocupada. «Nunca antes habías hecho eso», me decía sin dejar de verme. Le dejé en claro que no estaba bajo el efecto de nada y tampoco había probado sustancias indebidas. Esto pareció tranquilizarla un poco. Todo lo que cocinaba me daba asco. Incluso el agua de la casa tenía un sabor extraño. Sabía como a lodo. Los sueños se hacían cada vez más oscuros. Ahora, el Cristo frente al altar había desaparecido. Lo que más miedo me daba es que podía escucharlo caminar en los pasillos de aquella iglesia. Las pisadas eran muy pesadas. Lo peor es que comencé a escucharlo también en la casa del abuelo. Mi abuelo salía al campo temprano y en algunas ocasiones mi madre salía al mercado a hacer la despensa. Eran esos momentos cuando me quedaba solo y percibía los pasos de alguien en la planta de arriba. Sonaba muy claro y recorría casi toda la segunda planta. A mí me daba miedo subir. Algo en mí me decía que no debía hacerlo. Sabía perfectamente lo que iba a encontrar. Conforme pasaban los días, me desesperaba cada vez más. Estaba nervioso y tenso. Tenía hambre, pero no podía comer. Tragar los alimentos me dolía, y cuando lo lograba, las náuseas me ganaban. Mis padres me llevaron con un médico. Me recetaron medicina, pero eso no parecía funcionar. Mamá evitaba hablar sobre mis casos de sonambulismo, pero yo me daba cuenta de que se seguían repitiendo. Ella me hacía preguntas sobre cosas que yo no recordaba, incluso conversaciones que, según yo, nunca habían sucedido. La situación empezó a darme miedo. Lo que estaba pasando no era normal. Hubo un punto en el que mi vida se apagó por completo. No tengo memoria de casi 3 meses de mi existencia. Lo último que recuerdo fue que me fui a dormir con un terrible dolor de cabeza, y cuando volví a despertar,
Estaba en un lugar que no conocía. Después me enteré de que mi familia me llevó con una curandera. Me tuvieron encerrado casi 2 meses. Yo no recuerdo absolutamente nada. Soy consciente de que mi madre me ocultó muchas cosas de ese periodo. Por más que intente saber detalles de lo que había pasado, ya no quiso hablar mucho del tema. Pero por las marcas en mi piel, sabía que algo no estaba bien. Tenía arañazos, había perdido color y tenía manchas de color azul por todo mi cuerpo. Recuerdo que la primera vez que me vi al espejo después de despertar, lloré como un niño. No entendía nada de lo que me estaba pasando. Según mi mamá, de un día para otro comencé a actuar muy extraño. Me salí al patio y me paraba bajo el sol del mediodía, descalzo y mirándolo directamente. Por las madrugadas comenzaba a llorar por varios minutos. Le decía una y otra vez que tenía un dolor horrible en el cuerpo. Incluso llegó a encontrarme retorciéndome en la cama. Mi madre estaba muy preocupada. Había intentado de todo, pero nada parecía funcionar. En su desesperación contactó a algunos curanderos, pero ninguno parecía dar resultado. Esto fue hasta que llegó con doña Hexemani, la curandera que estuvo atendiéndome en su casa. Fue la única persona con la que parecía tener resultados. Yo sospechaba que no me estaban diciendo toda la verdad. Una noche, molesto, le reclamé a mi madre que tenía derecho a saber lo que había sucedido. Pero cuando hablaba sobre ese tema, se ponía muy mal, hasta el punto de quebrarse y comenzar a llorar. En una ocasión, entre lágrimas, me confesó que había sido muy difícil para ella verme así de mal. Ni siquiera me reconocía. En palabras de la curandera, yo estaba poseído. Había algo maligno dentro de mí que me estaba consumiendo poco a poco hasta llevarme a la locura. Mi madre me aseguró que todo ese tiempo estuve consciente y con los ojos abiertos. Me hablaba y me movía, pero yo no recuerdo nada. Todo es como un vacío oscuro. Pensé en acercarme a la curandera. Tenía muchas preguntas y las respuestas no me parecían claras. Pero después de analizarlo mucho, decidí dejarlo así. Lo mejor sería no darle más vueltas al asunto. Me acerqué mucho a la iglesia. Intentaba ir a la misa de los domingos. Antes de acostarme rezaba al Padre Nuestro y pedía por la protección de mi alma. Nunca más volví a soñar con aquel Cristo o con la iglesia, pero mi fobia a las figuras religiosas continúa hasta el día de hoy. Quiero pensar que todo estaba relacionado. Lo que aún no entiendo es cómo ocurrió. Les juro que no creía en este tipo de cosas. Pensaba que era imposible. Sencillamente no me parecía lógico. No sé qué pasó en ese periodo de mi vida. Aún tengo muchas preguntas, pero no dejo que la curiosidad me gane. No quiero volver a abrir puertas a lo desconocido. Prefiero estar en paz. Hasta el día de hoy, nadie sabe realmente qué pasó, solamente yo. Les comparto esta experiencia para hacerles reflexionar sobre este tipo de fenómenos. Hay cosas que sencillamente no conocemos, pero eso no quiere decir que no nos puedan atacar. Buenas noches.